Las mejores historias nunca empiezan con un vaso de agua. Empiezan cuando las copas se levantan, cuando todo empieza a fluir. Y en el ritual del brindis, cada momento deja su huella. Yo soy Tomás y esto es Tomás Entre Copas, el podcast. Primer episodio de Tomás Entre Copas, el podcast, y hoy vamos a arrancar por lo básico, por lo elemental. ¿Qué es el vino? Que puede parecer una pregunta bastante sencilla, bastante simple, pero fíjate que si le preguntas a alguien qué es el vino, probablemente te responda que es una bebida alcohólica. Si le preguntas a alguien que sabe quizás un poquito más, te puede decir que es el resultado de fermentar uvas. Y si le preguntas a un enólogo, probablemente pueda pasar bastante más tiempo explicándote todo lo que ocurre desde que una uva entra a una bodega hasta que termina en una copa. Pero ¿y si te dijera que el vino es muchísimo más que eso? Porque el vino existe hace miles de años, mucho antes de que supiéramos que era una levadura, mucho antes de que entendiéramos qué era el alcohol, qué era la fermentación, mucho antes incluso de que pudiéramos explicar por qué una bebida podía transformar completamente la percepción y el comportamiento de una persona. Entonces, ¿qué realmente es el vino? Para entender qué significa el vino para nosotros hoy, primero tenemos que viajar miles de años hacia atrás. Hace unos 8.000 años, en una región que hoy conocemos como Georgia, en el Cáucaso, grupos humanos del Neolítico ya estaban produciendo algo que nosotros reconocemos como vino. Y esto no lo sabemos solamente porque alguien haya encontrado una vasija antigua y haya dicho, bueno, probablemente acá hubo vino. Hay evidencia científica. Los investigadores analizaron fragmentos de grandes vasijas de cerámica encontradas en antiguos asentamientos de la región, y ahí encontraron residuos químicos compatibles con vino de uva. Uno de los indicadores más importantes fue el ácido tartárico, un compuesto particularmente característico de la uva y muy útil para identificar antiguos residuos del vino. También encontraron evidencia relacionada con la vid, como polen y restos de uva, y todo esto permitió establecer que alrededor del 6000 al 5800 a.C. ya existía producción de vino y viticultura en esa región. Y acá aparece algo que a mí me voló la cabeza, porque esto no parece ser simplemente una uva que cayó en algún recipiente y fermentó por accidente. La evidencia apunta a una verdadera tradición de elaboración, donde había grandes recipientes que podían utilizarse para fermentar, almacenar y servir el vino. O sea que hace unos 8.000 años el vino ya se estaba haciendo de forma deliberada. Entonces, a mí acá me parece una pregunta todavía más interesante. ¿Cómo descubrieron que podían hacer vino? ¿Cómo descubrieron que podían hacerlo? Porque nosotros hoy sabemos perfectamente todo el proceso que ocurre y demás. Sabemos que las levaduras transforman los azúcares del mosto en alcohol y dióxido de carbono, pero ellos no sabían nada de eso. No podían verlo, no podían medirlo, no sabían ni siquiera que las levaduras existían. Entonces, ¿cómo habrá sido la primera vez? Y acá aparece una historia que a mí me parece muy linda, que no sabemos realmente si ocurrió, pero que durante siglos formó parte de la tradición persa. La leyenda está relacionada con un antiguo rey llamado Jamshid. Según el relato, Jamshid era muy aficionado de las uvas y como quería poder disfrutarlas fuera de temporada, ordenó almacenar grandes cantidades en recipientes. Y con el tiempo, algunas de esas uvas comenzaron a aplastarse y el jugo empezó a transformarse. El líquido comenzó a fermentar, burbujas, cambios de olor, cambios de sabor. Se generó una bebida completamente diferente. Pero quienes encontraron esos recipientes no tenían nuestra explicación científica. Entonces pensaron que el líquido se había echado a perder, incluso lo consideraron venenoso, marcaron los recipientes para que nadie lo tomara, hasta que una mujer relacionada con la corte, desesperada por una situación personal, decidió beber aquel supuesto veneno. Y ocurrió algo inesperado. No murió, sino que al contrario sintió alivio, relajación, alegría. Había descubierto, según la leyenda, algo completamente nuevo. Entonces volvió con el rey, le contó lo ocurrido, Jamshid probó la bebida y quedó encantado. A partir de entonces, según esta tradición persa, se habría comenzado a producir vino deliberadamente,
con un nombre que significaba algo así como veneno dulce. Ahora, ¿pasó realmente? Y bueno, no lo sabemos, por eso es importante aclarar que es una leyenda. Pero aunque la historia de Jamshid no nos permita saber cómo nació realmente el vino, sí nos ayuda a imaginar algo, como qué pensaba una persona hace miles de años cuando veía una transformación así. Pensémoslo un segundo. Tenés una uva, es sólida, la aplastás, obtenés un jugo, lo dejás en un recipiente y después de un tiempo ese líquido empieza a burbujear, cambia su color, cambia su sabor, cambia su aspecto y termina convirtiéndose en una bebida que además modifica tu estado de conciencia. Hoy sabemos exactamente qué está pasando, pero para una persona que vivía hace miles de años, ¿qué otra explicación podía tener? No existían los microscopios, no existía la microbiología, no sabían que había microorganismos, no sabían que existían las levaduras, no sabían qué era la fermentación. Entonces simplemente veían que algo aparentemente muerto empezaba a transformarse por sí mismo. Y quizás por eso no resulta tan extraño que el vino haya terminado asociándose con lo divino. En distintas culturas antiguas el vino comenzó a ocupar un lugar religioso, simbólico. En Grecia aparecería Dionisio, dios del vino, del éxtasis y de la locura ritual. En Roma, siglos después, aparecería Baco. Entonces el vino no era solamente algo para tomar. Era algo que podía cambiarte, podía hacerte reír, podía hacerte perder el control, podía hacerte hablar, podía hacerte olvidar. Y llevado al extremo, podía hacerte sentir que estabas entrando en otro estado. Durante miles de años, ese misterio formó parte de la identidad del vino. Y mientras tanto, distintas civilizaciones comenzaron a darle usos completamente diferentes. Una de las más lindas, sin dudas, para mí es la de Egipto, que cuando pensamos en el antiguo Egipto probablemente pensamos en las pirámides, en los faraones, en los dioses y las momias, pero también tenemos que pensar en el vino, porque acá hay algo muy interesante, que es que en Egipto la bebida cotidiana y la más popular sin duda era la cerveza. El vino era algo diferente, era más exclusivo, estaba asociado especialmente a las élites, al faraón y al ámbito religioso. Beber vino podía ser una cuestión de estatus, pero además tenía un fuerte componente simbólico. El vino podía ofrecerse a los dioses, podía formar parte de las festividades y también podía acompañar a los muertos en su viaje al más allá. Y esto último no es un detalle menor porque los egipcios no solamente enterraban a las personas, sino que también intentaban asegurarse de que tuvieran todo lo necesario para continuar su existencia después de la muerte. Le dejaban comida, bebida, objetos y por supuesto vino. En la tumba de Tutankamón, por ejemplo, se encontraron alrededor de 2 docenas de vasijas de vino. Y lo increíble es que esas vasijas no eran simplemente vasijas antiguas, estaban identificadas, tenían información sobre el vino, incluyendo su procedencia, la añada y en muchos casos el nombre del productor. O sea que, imagínatelo, hace miles de años ya existía la necesidad de identificar de dónde venía un vino y cuándo había sido producido. Entonces esta idea de que el origen y la añada importaban no es algo que inventamos nosotros, está hace muchísimo tiempo antes. Y en las paredes de tumbas y templos egipcios también aparecen escenas de elaboración del vino. Aparecen cosechas, aparecen el pisado de las uvas, el prensado, el almacenamiento, también representaciones del faraón ofreciendo el vino a los dioses. Es decir, que el vino ya tenía algo que todavía conserva hoy, una dimensión productiva, una dimensión social y una dimensión simbólica. Entonces, bueno, Egipto nos muestra al vino como símbolo de poder y eternidad, pero los griegos lo llevaron a otro lugar, lo convirtieron también en una herramienta para pensar. En la antigua Grecia, el vino formaba parte de la vida cotidiana, pero había una particularidad. No era habitual tomarlo puro. El vino generalmente se mezclaba con agua y tomarlo sin mezclar podía considerarse una señal de exceso o incluso de barbarie. Y esto nos lleva a uno de los conceptos más interesantes de la cultura griega, que es el simposio, que consistía en que después de comer, un grupo de hombres se reunía a beber vino, pero el objetivo no era simplemente emborracharse. Había música, poesía, conversación, debates, filosofía, política y hasta discusiones sobre el amor.
Había incluso una persona encargada de determinar la proporción de vino y agua que se iba a utilizar. Entonces ahí te das cuenta que el vino no era solamente una bebida, era parte de una experiencia social, era una herramienta para conversar, para aflojar la lengua, para decir cosas que quizás no se decían estando sobrios. Uno de los ejemplos más famosos también está en el Banquete de Platón, que es una obra que narra una cena donde los participantes beben, conversan, discuten sobre el amor. Y ahí también aparece el vino de una forma que hoy reconocemos, que es la capacidad de generar un ambiente donde las personas hablan de otra manera. Y ojo que los griegos no fueron los únicos que encontraron esta relación entre el vino y la toma de decisiones. Por ejemplo, Heródoto, hablando de los persas, cuenta algo bastante particular, que según él, cuando tenían que tomar una decisión importante, primero la discutían bajo los efectos del vino y al día siguiente, cuando estaban sobrios, volvían a analizar esa misma decisión. Si todavía les parecía correcta, la aprobaban, y si no, la descartaban. Y también al revés, si primero habían tomado una decisión estando sobrios, después la reconsideraban mientras bebían. Es una historia que nos muestra algo muy interesante, porque para ellos la sobriedad y la embriaguez podían revelar aspectos diferentes de una misma cuestión. Entonces el vino, una vez más, no era simplemente una bebida, era parte de la manera en que una sociedad pensaba, celebraba y se relacionaba. Y bueno, después llegaron los romanos. Roma heredó muchísimo de la cultura vitivinícola griega, adoptó técnicas, costumbres, incluso parte del imaginario religioso. Dionisio pasó a ser Baco, pero los romanos agregaron algo fundamental, que fue la escala. El vino dejó de ser solamente una bebida asociada a determinadas culturas del Mediterráneo y empezó a convertirse también en una mercancía de enorme importancia económica. A medida que Roma expandía su territorio, también se expandía la vid. La viticultura llegó a distintas partes de Europa, Galia, Hispania y otras regiones del territorio romano. El vino viajaba por las rutas comerciales, se transportaba en ánforas y se producía a gran escala. Entonces, de alguna manera, Roma ayudó a convertir el vino en una verdadera industria del mundo antiguo. Pero la historia no terminó con Roma. El imperio cayó y uno podría pensar que la tradición vitivinícola también habría desaparecido, pero eso no pasó. El vino sobrevivió en Europa, sobrevivió en los monasterios y durante los siglos siguientes continuó expandiéndose y transformándose, hasta que muchos siglos después ocurrió algo que cambiaría para siempre el mapa del vino. Cruzó el océano. Durante el siglo XVI las vidas europeas llegaron a América junto con los españoles y había una razón muy importante para transportar vino y cultivar vid: la religión. El vino era necesario para la celebración de la misa. Las primeras plantaciones de vid en Sudamérica se desarrollaron en lugares como Perú y Chile, y desde ahí la vid terminó llegando a nuestro territorio. En Argentina, las primeras plantaciones de las que tenemos registros se sitúan en Santiago del Estero a mediados del siglo XVII. Y ahí empieza otra historia, la historia del vino argentino. Antes de todas las regiones que hoy conocemos del vino en Argentina, la viticultura europea estuvo a punto de desaparecer por culpa de un insecto. A mediados del siglo XIX, un pequeño insecto originario de América del Norte llegó a Europa. La plaga se llamó la filoxera y empezó a atacar las raíces de las vides europeas, haciendo que el problema fuera devastador. Viñedos enteros empezaron a morir, regiones completas quedaron destruidas, la viticultura europea estuvo a punto de colapsar, y la filoxera, que llegó desde América del Norte en una época en la que los europeos estaban importando y experimentando con vides americanas, en el siglo XIX ocurre algo que facilitó enormemente el transporte entre los continentes, que fue el barco a vapor, y comenzaron a reducir drásticamente los tiempos de viaje. Entonces, antes cruzar el Atlántico podía llevar muchas semanas, y con los barcos a vapor los viajes se hicieron mucho más rápidos. Entonces eso probablemente ayudó a que un insecto que difícilmente habría sobrevivido un viaje tan largo pudiera llegar vivo a Europa. Entonces la filoxera comenzó a aparecer en Europa durante la década de 1860 y terminó provocando una de las mayores crisis de la historia del vino.
Y lo loco de esta historia es que la solución vino justamente del continente del que había llegado el problema, porque las especies americanas de vid tenían o tienen una resistencia natural mucho mayor a este insecto. Entonces empezaron a utilizar las raíces de esas vides americanas y sobre ellas injertar la parte aérea de la vid europea. Entonces la vid que conocemos hoy en prácticamente todo el mundo es consecuencia de aquella crisis, una parte europea arriba y una raíz americana abajo. Y así, después de miles de años de historia, el vino llegó hasta nosotros. Pero todavía no respondimos la pregunta con la que empezamos: ¿qué es el vino? Después de miles de años de historia, de dioses, de faraones, de filósofos, de imperios, de plagas, de religiones, de guerras, de celebraciones, volvemos a la pregunta del principio: ¿qué es el vino? Y acá finalmente podemos responderla desde la ciencia. El vino es básicamente el resultado de la fermentación alcohólica de la uva o del mosto de uva. Y acá aparece uno de los protagonistas más importantes de toda nuestra historia: las levaduras, que son microorganismos. Son las levaduras las que transforman esos azúcares principalmente en alcohol y dióxido de carbono, además de producir otros compuestos que van a influir en los aromas y sabores del vino. Entonces, de repente, algo que durante miles de años parecía un misterio se vuelve explicable. Esas burbujas que alguien pudo haber visto hace 8000 años, ese líquido que parecía cobrar vida, ese cambio que parecía casi mágico, era en realidad microbiología. Millones de microorganismos trabajando. Y quizás lo más increíble es que la humanidad produjo y bebió vino durante miles de años sin saber nada de esto. Y hoy, en pleno 2026, uno pensaría que ya es un concepto estándar para todo el mundo. Sin embargo, la definición de qué es el vino depende de dónde estés parado, porque los distintos países, incluso las distintas denominaciones de origen, tienen diferentes leyes donde determinan qué prácticas están permitidas, qué productos pueden comercializarse en esas denominaciones y qué requisitos deben cumplir determinadas categorías del vino. En básicas palabras, la ciencia puede decirnos qué ocurre cuando fermentamos uvas, pero la ley decide qué productos pueden entrar dentro de determinadas categorías y cómo pueden llamarse comercialmente. Y eso nos devuelve exactamente al lugar donde empezamos. ¿Qué es el vino? Podemos definirlo desde la historia, podemos definirlo desde la cultura, podemos definirlo desde la religión, podemos definirlo desde la ciencia y también podemos definirlo desde la ley según en donde estemos. Hace miles de años no sabíamos qué era el vino porque no entendíamos la fermentación. Hoy entendemos perfectamente cómo se produce y conocemos todo el proceso, y sin embargo, cuando preguntamos qué entendemos por vino, todavía existen diferencias según la legislación y el lugar del mundo en el que estemos. Entonces, por eso, después de 8000 años, la pregunta con la que empezamos sigue teniendo sentido: ¿qué es el vino? Y bueno, ya se terminó la botella. Para más contenido sobre vino me podés encontrar en Instagram. Gracias por estar del otro lado. Yo soy Tomás y como siempre, nos vemos entre copas. Chao.